la genética. Entonces, ¿él qué hace para realizar sus experimentos sobre la genética? Él, quizás no pensando en realidad en la genética, pero se le ocurre a él cultivar, como les decía, hacer cultivos de guisantes, pero hacerlos, por ejemplo, hacer un cruce de guisantes para ver cómo mejoraban las plantas, si mejoraba, qué es lo que pasaba. Eso es lo que él quería ver. Entonces, él comienza a través de su experimento de mirar, de cruzar dos especies de guisantes diferentes, él comienza a descubrir los principios básicos de cómo es que se transmiten las características hereditarias en los seres vivos de una generación a otra generación. Entonces, ¿él qué hace? Él agarra dos guisantes de diferente color. Entonces, fíjense, por ejemplo, él mezcla, agarra las semillas, y él en las semillas, por ejemplo, va a mezclar en las semillas dos semillas, una semilla redonda con una semilla arrugada. La semilla redonda es amarilla, entonces la color de la cubierta es gris. La forma de su guisante, fíjense, es liso el guisante, porque la semilla es redonda, es lisa. Y el color nos va a dar un color verde. En cambio de la semilla del guisante que es arrugada, la semilla va a ser de color verde, el color de la cubierta va a ser de color blanco, y fíjense cómo va a ser la vaina del guisante. La vaina del guisante es arrugada y es de color amarillo. Entonces, él hace un experimento mezclando estas dos variedades de guisantes. Y él, al mezclar las dos variedades de guisantes, ¿qué hace? En primer lugar, él está sometiendo a prueba una hipótesis. Entonces va a plantear qué es lo que va a encontrar uniendo estos dos guisantes. ¿Qué es lo que va a encontrar? Eso él quiere ver. En primer lugar, quiere ver eso. Después, cuando obtiene el resultado de ese su experimento, hace un segundo experimento de mezclar dos guisantes de la misma variedad obtenida. ¿Cómo les explico? Él ha mezclado, digamos, el guisante que era la vaina lisa con la vaina rugosa, ¿verdad? Entonces, cuando obtenga, digamos, los hijos de esos dos guisantes, así hablemos en esos términos que son medio groseros, pero para que entiendan mejor, entonces, de ese su resultado de la primera generación, él ya va a mezclar a dos de esa primera generación y quiere ver qué es lo que pasa cuando mezcla, cuando obtiene el resultado del cruce de esos dos guisantes que se obtienen de su experimento, ¿verdad? Y él no solo mira, digamos, cómo ha cambiado el color, qué textura tienen, sino cuenta cuántos hay de cada uno, cuál es la posibilidad de obtener de cada uno el resultado que se puede obtener. Finalmente organiza sus datos y vamos a ver todo un capítulo de la genética de Mendel, que es el padre de la genética, porque él, fíjense, hace su experimento y en el año 1866 ya publica su hallazgo del cruce de esas distintas variedades de guisantes y explica cómo se transmiten las características genéticas de generación en generación y observa los resultados de ese cruzamiento. Entonces, Mendel, a raíz de su experimento, él escribe, genera
las leyes conocidas como las leyes de Mendel. Tenemos la ley de Mendel 1, la 2 y la 3, que las vamos a ir viendo cada una de ellas, para que entiendan un poquito, porque hay un capítulo, como les digo, totalmente referido a esto de lo de Mendel. Cuando él mezcla los guisantes, cuando él hace un entrecruzamiento de los guisantes, él se da cuenta que los guisantes que tenían semilla lisa y que eran su vaina lisa también y de color verde, han visto ustedes, entonces estas eran, predominaba, digamos, la característica de esa, de los guisantes de semilla lisa. En cambio, los guisantes de semilla arrugada y de vaina también así arrugadita y de color amarillo, eran de carácter recesivo. Entonces, él se da cuenta que toda la primera generación, cuando él hace el entrecruzamiento de estos dos guisantes, se da cuenta que toda la primera generación son guisantes de semilla lisa y de vaina lisa y de color verde. ¿Por qué? Porque es predominante, no es de carácter dominante, perdón, es de carácter dominante y no de carácter recesivo. Entonces, cuando hay un entrecruzamiento en la parte de genética, cuando hay dominancia en un carácter, solamente va a aparecer el carácter dominante. Entonces, ahí estamos hablando, por ejemplo, de genotipo y de fenotipo, que eso lo van a entender más adelante cuando estemos llevando ya esa parte. Pero en la primera generación, él va a encontrar, va a resultar que todos los guisantes van a ser de semilla lisa y de la vaina lisa y de color verde porque es dominante. Se pierde la semilla rugosa de color amarillo y vaina rugosa porque es de carácter recesivo, se pierde. Entonces, él al obtener esos, de ese entrecruzamiento, nuevamente todas las semillas de lisas, vainas verdes, vuelve a hacer un entrecruzamiento entre esa generación, la primera obtenida. Entonces, cuando hace ese entrecruzamiento, por eso saca su segunda ley de Mendel, porque cuando hace el entrecruzamiento y obtiene los guisantes, ya algunos guisantes van a ser de semilla lisa y de color verde y de vaina lisa, y va a volver a aparecer en un porcentaje pequeño, va a volver a aparecer la condición recesiva, es decir, va a aparecer nuevamente un guisante por lo menos de semilla rugosa, vaina rugosa y de color amarillo. Pero entre esos también puede aparecer, va a volver a aparecer un porcentaje, la semilla lisa, la vaina lisa y verde, y también va a aparecer en algunos casos semilla lisa con vaina rugosa o semilla rugosa con vaina lisa, o sea, ya va a haber una mezcla porque va a volver a aparecer el carácter recesivo. Eso lo vamos a ver más adelante, solamente como para que entiendan de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo se ha ido desarrollando la genética? Después que Mendel descubre esto, cómo es que se va pasando las características genéticas de una generación a otra generación, entonces aparece la teoría cromosómica de la herencia, determinándose
ya cuando se hace estudios después de Mendel, a principios del siglo XX, ¿qué se determina? Que los genes, que son o sea, los que hacen que haya, que de una generación a otra se transmitan los caracteres hereditarios, esos genes están formados de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Además, llegan a descubrir de que este ADN se encuentra en el núcleo de la célula y que además, cuando se va a producir la división celular, va a aparecer parte en el citoplasma de la célula hasta que se produzca totalmente dos células hijas exactamente iguales en núcleo, en citoplasma, en todo lo demás que sabemos nosotros que se produce, ya sea en las células eucariotas somáticas, se va a producir la mitosis, y en las células sexuales se va a producir la meiosis, que también es una unidad que vamos a estudiar de forma, o sea, aparte, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué se denomina a estas estructuras formadas de ADN? ¿Por qué se las denomina cromosomas? ¿Por qué? Porque son cuerpos coloreados. Por eso se denomina, se da ese nombre de cromosoma, que quiere decir cuerpo coloreado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se ha estudiado en la teoría cromosómica de la herencia? Que depende de la especie, nosotros heredamos la mitad de cromosomas del papá y la mitad de cromosomas de la mamá. Digo, depende de la especie porque no es el mismo número de cromosomas en las distintas especies de animales y en el hombre. En el hombre, que es lo que más nos interesa a nosotros, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, todos los seres humanos, en todas nuestras células somáticas. Entonces, en nuestras células somáticas tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, cuando nosotros estamos siendo concebidos por nuestros padres, nosotros vamos a heredar 23 cromosomas del papá y 23 cromosomas de la mamá. Entonces tenemos 46 cromosomas, por eso decimos 23 pares de cromosomas. Y el par 23 es el par son los cromosomas sexuales. Los varones tienen cromosomas X y Y sexuales y las mujeres tenemos XX. Entonces, quien siempre determina el sexo del bebé es el varón. Porque es el varón el que puede, nosotros de mujeres, en nuestros óvulos solamente podemos aportar con cromosomas XX. Y el varón puede aportar con cromosomas XY. ¿Qué quiere decir? Si heredamos 23 cromosomas del papá, 23 cromosomas de la mamá, entonces se supone que yo, para nacer mujer, en el espermatozoide en el que ha sido concebido el óvulo de mi mamá, ha venido con 23 cromosomas, y uno de ellos, el 23, era un cromosoma X. Al unirse con el óvulo de la mamá, entonces, para que nazca la hijita mujercita, la mamá está aportando con otro cromosoma X. En sus 23 cromosomas que está aportando con un cromosoma X. Cuando van a ser varoncito, la mamá sigue aportando con cromosoma X, pero el papá aporta con cromosoma Y. Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende, chicos? Sí, Lisa. Ya, entonces si ustedes se fijan, yo ya esta parte ya les he hablado, ¿no? Dice, se comprobó que el número de pares de cromosomas no dependía de la complejidad del ser vivo. Por ejemplo, ¿eso por qué dice? Porque se supone que el ser más complejo somos nosotros, los humanos. Pero fíjense, no depende de la complejidad, porque el hombre tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, tenemos todos en cada una de nuestras células. Pero fíjense el trigo, que no es más complejo que nosotros, es menos complejo,
y tiene apenas, o sea, tiene más pares de cromosomas que tenemos los humanos, tiene 28 pares de cromosomas. Entonces, a eso se refiere en la teoría cromosómica de la herencia, que el número de cromosomas en una especie no depende de la complejidad de la especie, sino depende de otros factores. Por ejemplo, el hombre, que es el ser más complejo, el humano, tiene apenas 23 pares de cromosomas, y si comparamos con una planta de trigo, tiene 28 pares de cromosomas. Ahora, se han hecho estudios, Mendel ha hecho estudios, o sea, sus experimentos eran basados en guisantes, en flores. En cambio, ya en 1906, ya este señor estadounidense, era un zoólogo, Thomas Morgan, ya hace un estudio sobre los cromosomas de la mosca del vinagre, que es la Drosophila melanogaster. Entonces, ahí ya él también puede aportar sobre la teoría cromosómica de la herencia. Entonces, ahí en la mosca, de manera inequívoca, él dice sí, se transmiten los caracteres hereditarios, porque ya en la mosca él une, digamos, una mosca de color de ojos de un color, y una mosca de otro color de ojos, y así él ve el experimento, cómo van resultando los caracteres genéticos de la descendencia. Fíjense lo que dice Morgan: se dedicó a cruzar de manera sistemática diferentes variedades de moscas del vinagre. Estas moscas ofrecían muchas ventajas con respecto a los guisantes. ¿Por qué? Porque los guisantes tenían un ciclo de vida, o sea, Mendel ha tenido que esperar más tiempo para ver los resultados del cruzamiento de sus guisantes. En cambio, las moscas, su ciclo vital era más corto, es más corto. Entonces, se podía observar o sea, mayor descendencia, y la mosca, fíjense, tiene tan solo 4 cromosomas, y con estos 4 cromosomas presentan características hereditarias fácilmente observables. Podía observar el color de ojos, la presencia o ausencia de alas, etc. Entonces, de esa manera aportó este señor también Morgan a la parte de la genética. Cuando se ha estudiado la parte de la investigación de las moscas del vinagre, ahí este señor Morgan ha podido ver que hay ciertos caracteres hereditarios que no se heredan de forma independiente, sino que vienen ligados al sexo. Entonces, ahí ha podido obtener su tercera ley, más o menos viendo este tipo de herencia de genes ligados, es que Mendel ha podido postular su tercera ley. Aquí ya se refiere, ustedes se van a poder dar cuenta, la primera ley solamente se hacen cruzamientos sencillos. Utilizando los cuadros de Punnett se hacen cruzamientos sencillos. Para obtener esta herencia de genes ligados, ya son entrecruzamientos, ya no solo un carácter genético como en la primera ley, sino ya se pueden entrecruzar 2 caracteres genéticos, 3 caracteres genéticos. Entonces se va viendo cómo se va produciendo esas características hereditarias de generación en generación. Entonces ya ahí es que se ve que se puede transmitir ligado una característica genética ligada con otra. A eso se refiere. Por ejemplo, hay caracteres hereditarios que, por ejemplo, yo heredo, digo, no sé, pues la forma de mi nariz se parece a mi mamá y no a mi papá. Pero
pero hay otros caracteres hereditarios que no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, el color de pelo. Yo puedo, o sea, mi padre podía haber tenido color de pelo negro, mi madre un castaño, y probablemente yo saque el color de pelo entre el negro de mi papá y el castaño de mi mamá, y que no sea ni el negro ni el castaño, sino que en el pelo se produce una serie de colores igual que en el color de ojos. No es, mi papá puede tener color de ojos café y yo haber sacado un café un poquito más clarito, no exactamente el mismo color de mi papá. Entonces, a eso se refiere esta ley, la tercera ley de Mendel, que ya vienen caracteres ligados, es decir, se comparte en los cromosomas, cada partecita, como vamos a ver cuando estudiemos los cromosomas, en cada partecita está un gen que va a estar, tiene miles de genes el cromosoma, y en cada gen hay un carácter hereditario. Entonces, a eso se refiere, a que puede estar ligados unos a otros. Y luego tenemos la herencia ligada al sexo. Cuando hablamos de la herencia ligada al sexo, entonces, ¿qué ha hecho Morgan para descubrir esto de la herencia ligada al sexo? ¿Qué ha hecho? Ha cruzado una mosca macho que tenía ojos rojos. O sea, los ojos rojos son normales en las moscas, digamos. Y una hembra que tenía ojos blancos. Entonces, de acuerdo a la primera ley de Mendel, entonces todas las moscas tendrían que haber sido de ojos rojos, ¿no es cierto? De acuerdo a la primera ley de Mendel, porque se supone que el macho es de carácter dominante, el color de ojos rojos del macho es de color dominante, por lo tanto, ha hecho el entrecruzamiento del macho de ojos rojos con la hembra de ojos blancos, y todos los descendientes, todas las moscas que han podido nacer, tenían que ser ojos rojos para que se cumpla esta ley de Mendel. Y fíjense, cuando ha entrecruzado ya la descendencia, todas estas de la primera generación, todas las moscas que tenían ojos de color rojo, cuando ha entrecruzado esa primera generación, ha podido observar que los ojos blancos solo aparecían en las moscas macho, que tenían carácter recesivo. Entonces era una herencia ligada al sexo, porque los machos siempre tienen que ser de color de ojos rojos. En cambio aquí, por una herencia ligada al sexo, es que las moscas macho, algunas han nacido, o sea, han tenido ojos color blanco que le han heredado a la madre. Entonces dice, por alguna razón, la característica ojos blancos no era transmitida a las moscas hembra, y ahí se cumplía la herencia ligada al sexo y no así la ley de Mendel. Se estaba incumpliendo la ley de Mendel. Entonces de ahí nace la herencia ligada al sexo. Y ustedes no se preocupen, se van a dar cuenta de esto, de la herencia ligada al sexo, de la herencia ligada, cuando estemos haciendo los ejercicios en el cuadro de Punnett. Primero vamos a ir avanzando cómo es que se produce el cromosoma y todo lo demás, y luego cuando lleguemos a ver los cuadros de Punnett, ahí ustedes se van a dar cuenta de qué pasa cuando obtenemos la primera generación. Luego de esa primera generación vamos a volver a hacer cruzamiento y vamos a ver qué obtenemos en la segunda generación y qué obtenemos en la tercera generación. Entonces, siguiendo con la herencia ligada al sexo, dice, observando al microscopio, Morgan advirtió que entre los 4 pares de cromosomas de los machos había una pareja de cromosomas homólogos que no tenían la misma forma, como si a uno de ellos le faltase un trozo, es decir, que no había el XY como debería ser. Dice, en la hembra la misma pareja de cromosomas homólogos no presentaba ninguna diferencia. O sea, en el macho, el XY en alguno de los cromosomas era como si le faltara algo, lo que no sucedía cuando se observaban los cromosomas de las hembras que tenían XX.
Entonces, en las hembras XX dice, al existir dos alelos, aunque uno de ellos fuese recesivo, ojos blancos, el carácter manifestado era el normal de ojos rojos. Entonces, por la herencia ligada al sexo, es que solamente los machos han obtenido de la madre los ojos blancos y las hembras han obtenido los ojos rojos del padre. Pero eso lo vamos a ver, como les digo, van a entender mejor porque vamos a tener toda una clase de hablar de solamente los alelos, cómo cruzamos los alelos, cómo hacemos el entrecruzamiento, qué obtenemos, qué es genotipo, qué es fenotipo. Entonces, ahora solamente estamos viendo la parte general de lo que es la genética. Entonces dice, de esta manera quedaba establecido que el sexo se heredaba. Entonces, hasta cuando, o sea, como Mendel ha hecho solamente su experimento en, en plantas, entonces se ha visto que el sexo se heredaba del papá y de la mamá cuando él ha hecho su experimento en estos animales, en las moscas. Entonces ha unido una mosca macho con una mosca hembra y ha visto cómo es que se hace el entrecruzamiento y cómo es que pueden nacer o pueden haber en la descendencia machos y hembras. Entonces que se hereda también el sexo. Entonces, hablando ya de cómo ha evolucionado la genética, de la era de la genética, entonces, actualmente no se tiene algo acabado de la genética, se sigue estudiando, se sigue investigando en qué intervienen los cromosomas, en qué no intervienen. Por ejemplo, cuando antes a los niños con síndrome de Down, ¿qué se los llamaba? Se los llamaba mongólicos porque tenían ciertos rasgos de personas de Mongolia, pero nadie sabía el por qué era que un niño nacía con síndrome de Down. Entonces, no ha sido hasta que, por eso se llama síndrome de Down, porque es el investigador científico Down que descubre que de los 23 pares de cromosomas que hemos heredado, uno de los pares está defectuoso y por eso es que los niños nacen con síndrome de Down. Por eso es que cada vez la genética va evolucionando más porque los científicos van estudiando, investigando, haciendo más investigaciones científicas para saber por qué eh, se producen, o sea, no solo los rasgos físicos. Ahorita, por ejemplo, ya se dice que para tener cáncer, probablemente en los estudios que se han hecho, que probablemente nosotros heredemos genes de nuestros progenitores. Si mi progenitor ha tenido cáncer, yo puedo heredar genes que me hagan susceptible a tener cáncer. Entonces, hasta eso se dice. Por eso la genética sigue evolucionando, se sigue haciendo estudios. No sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, hay ciertos, no me acuerdo el nombre de la actriz en este momento, su madre ha enfermado con cáncer al seno y ella se hizo hacer un estudio genético, son caros, entonces quien tiene plata se hace. Y logró descubrir de que ella sí tenía genes heredados de su madre para ser propensa a tener cáncer y se hizo quitar los senos. Entonces, así está evolucionando la genética en este momento. Fíjense, hasta el año 1953 recién se descubre la estructura del ADN. O sea, antes de eso no se sabía nada sobre el ADN, nada de nada. Entonces, cuando estamos hablando de la genética moderna, estamos diciendo que se ha pasado por ciertas áreas de estudio que iban comprendiendo objetivos más específicos, que estaban relacionados con otros espacios de la ciencia. Entonces, no solo se habla de la genética como tal, sino se relaciona con otras ciencias la genética. Por eso surgen como áreas de la genética, o sea, no se estudia la genética
como genética nomás, sino ya se está relacionando con otras áreas. Entonces se tiene la... Un minutito, espérenme. Entonces, como les decía, la genética ya no se estudia como tal, así solo la genética, sino se va relacionando con otras áreas. Pero tenemos la genética clásica, luego de la genética clásica tenemos la genética molecular, ya relacionan con la parte molecular, la genética poblacional, es decir, cómo se pueden transmitir los caracteres genéticos, la genética ecológica, cómo el medio ambiente puede hacer que los caracteres genéticos que heredamos también quizás cambien un poco. Luego tenemos la ingeniería genética, genética del desarrollo, genética microbiana, genética conductual, todas esas son las áreas de la genética, es decir, cómo la genética se relaciona con todas esas otras áreas. Pues vamos a ver un poquito cada una de ellas. ¿Qué es la genética clásica? La genética clásica es aquella genética que, o sea, la que hemos estudiado a partir de Mendel, digamos. Ese es lo clásico. No está empleando, ¿por qué se llama genética clásica? Porque no emplea ninguna de las otras herramientas que podemos emplear en las otras áreas de la genética, digamos, cuando ya hemos estudiado relacionando con otras áreas. Entonces, se estudia la genética pura, como tal, nada más. No utilizamos ninguna otra herramienta de biología molecular. Entonces, en la genética clásica es donde se da los primeros estudios de cómo es que se heredan los caracteres genéticos de generación en generación. Ahí es donde en la genética clásica, donde aparecen las leyes de Mendel. ¿Y por qué aparecen las leyes de Mendel? A raíz del experimento que él realiza con guisantes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Mendel hace el análisis del ligamiento, es decir, cómo es que se cruzan, qué obtenemos en la primera generación, en la segunda generación, etc. Cuando estamos hablando ya de la genética molecular, ya no estamos hablando solamente de las leyes de Mendel, de cómo es que se transmiten los caracteres hereditarios, no, sino que ya estamos viendo la estructura y la función de los genes a nivel molecular. Es decir, ya estamos viendo cómo es que qué función tienen cada uno de los genes que están presentes en el cromosoma, cómo están estructurados cada uno de estos genes en... Laura, no escriba en la pantalla. Entonces, ya es una genética más avanzada que está estudiando la estructura y la función de los genes a nivel molecular. ¿Cómo es que están actuando a nivel molecular? Estudia entonces, para esto, estudia parte de la genética, todos los resultados de la genética clásica, relacionándolos con la biología molecular. Eso es lo que hace la genética molecular. La genética evolutiva estudia cómo va evolucionando, cómo puede ir cambiando, cómo puede ir variando los caracteres genéticos que se van heredando, es decir, las mutaciones que pueden ir sufriendo. Entonces,
dice la variabilidad es la base de la evolución, por eso se llama genética evolutiva, porque va variando. Por ejemplo, a ver, si yo hablo de caracteres hereditarios, y yo he heredado algunos caracteres de mi papá, otros de mi mamá. Pero yo al tener mis hijos ya no tienen los mismos caracteres. Ya va a ir evolucionando, va a ir cambiando porque ya van a tener ciertos rasgos a la familia de mi marido, ¿no es cierto? Entonces va evolucionando. Entonces, en la genética evolutiva, ¿qué es lo que estudiamos? Ahí ya entra el estudio de los alelos, de cómo vamos a unir los alelos. Siempre se unen 2 alelos o 4 alelos. Entonces, en esto ya vamos a estudiar cómo es que se unen los alelos en las poblaciones y cómo se transmite esos caracteres hereditarios de una generación a otra generación. Entonces, estos alelos, cómo se distribuyen los alelos, se estudia tanto en la genética evolutiva o en la genética de poblaciones. Ahora, fíjense la genética ecológica. Dice, estudia cómo los rasgos ecológicamente relevantes evolucionan en las poblaciones naturales. Es decir, que los rasgos que yo puedo heredar pueden estar también pueden cambiar un poco de acuerdo a la genética ecológica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que adaptarme, por ejemplo, si he nacido en un lugar frío, tengo que adaptarme. Mi genética tiene que adaptarse a ese lugar frío. A eso se refiere la genética ecológica. El estudiar cómo la ecología puede hacer variar ciertos rasgos genéticos, porque los organismos de las diferentes especies tienen que ir adaptándose a los rasgos ecológicos, a la genética ecológica del medio donde viven. A eso se refiere la genética ecológica. Por eso dice aquí se centra en los rasgos de importancia ecológica, es decir, rasgos relacionados con la aptitud que afectan la sobrevivencia y la reproducción de un organismo. Entonces yo me tengo que adaptar al medio ambiente, a eso se refiere. Por ejemplo, dice tiempo de floración, tolerancia a la sequía, polimorfismo, evitar los ataques de los depredadores. Entonces, en las plantas, por ejemplo, tienen que adaptarse al tiempo de floración, ¿no es cierto? Si yo me traigo, por ejemplo, no va a ser lo mismo una planta que sea netamente de un lugar cálido, por ejemplo, del chapare. Yo me la traigo aquí a esa planta, o se muere, o se tiene que adaptar al medio, al clima de Tarija para poder sobrevivir. Ahora, cuando hablamos de ingeniería genética, se refiere a las modificaciones genéticas que se pueden hacer en el laboratorio. Es decir, mediante la biotecnología podemos cambiar alguna parte del organismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la ingeniería genética? Conjunto de tecnologías utilizadas para cambiar la composición genética de las células, incluida la transferencia de genes dentro y entre los límites de las especies para producir organismos nuevos o mejorados. ¿Qué hacen, por ejemplo, si alguna vez ustedes han estado en una feria en Santa Cruz? Con los animalitos, por ejemplo, con el ganado vacuno, hacen su ingeniería genética para mejorar la raza, por ejemplo. Ahí ellos utilizan la ingeniería genética. ¿Por qué? Porque en el laboratorio utilizan esas tecnologías para cambiar la composición genética de las células, para crear ya sea organismos nuevos o para mejorar la raza también.
Entonces se utiliza ese tipo de ingeniería genética. Dice, el nuevo ADN se obtiene aislando y copiando el material genético de interés. No se olviden que, por ejemplo, cuando el ADN que está presente en el núcleo, o sea, el material genético para transmitir la herencia que está en el núcleo de las células, cuando se produce la mitosis, se replica ese ADN y se replican los cromosomas. Entonces, eso es lo que se hace también en el laboratorio, aislar el ADN y hacer que ese material genético se copie en el laboratorio y ahí los científicos van mejorándolo. O sea, van a producir la copia de ese material genético, pero in vitro, en el laboratorio. Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, la clonación de la oveja Dolly. La oveja Dolly se ha clonado en laboratorio y eso es lo que han hecho en el laboratorio, aislar el material genético de la oveja y hacer de que artificialmente han clonado ese material genético para procrear a la oveja Dolly, que ha sido netamente clonada en el laboratorio. Ejemplo, la oveja Dolly. Han debido escuchar hablar alguna vez, ha sido un boom cuando se ha descubierto, cuando se ha hecho este tipo de ingeniería genética en el laboratorio. En la genética del desarrollo, ya es una parte de la genética que está aplicada al estudio, es decir, a estudiar todo el proceso por el cual las especies, ya sea plantas, animales, van creciendo y se van desarrollando. Eso es lo que estudia la genética del desarrollo. A ver cómo es lo que se va produciendo ese crecimiento y ese desarrollo en las diferentes especies. Dice también abarca la biología de la regeneración, la reproducción asexual, la metamorfosis y el crecimiento y diferenciación de las células madre en el organismo adulto. Es decir, cómo es que se va a producir una reproducción sexual, cómo es que se produce una reproducción asexual, cómo se produce una metamorfosis, todo eso está estudiando la genética del desarrollo, es decir, cómo se está desarrollando las diferentes especies. En la genética microbiana ya se estudia, si digo microbiana es porque estoy estudiando microorganismos. Los microorganismos por lo general son microorganismos unicelulares, ¿no es cierto? Entonces se está uniendo la microbiología con la ingeniería genética y de ahí nace la genética microbiana. Entonces, ¿qué estudia la genética microbiana? Estudia la genética de microorganismos muy pequeños que podemos observarlos solo con el microscopio, donde se encuentran las bacterias, los virus, algunos protozoos y hongos, etc. Eso es lo que está estudiando la genética microbiana. Cómo se están desarrollando estos seres que por lo general son seres unicelulares y procariotas, ¿no es cierto? En cuanto a la genética conductual, también se la conoce a la genética conductual como genética del comportamiento. Conducta, comportamiento, ¿no es cierto? Es decir, cómo se comportan las diferentes especies. Entonces, ¿qué es lo que estudia en realidad la genética conductual? Estudia o investiga todos aquellos métodos genéticos que van a ir a estudiar la naturaleza y los orígenes de las diferencias individuales en el comportamiento. Es decir, podemos nacer en una familia, dos hermanos, pero las conductas ser totalmente diferentes. Entonces, los comportamientos ser totalmente diferentes. Eso estudia la genética conductual. ¿Por qué las personas tienen esos comportamientos diferentes? ¿Por qué viviendo en una misma familia
podrían ser todos iguales en comportamiento, ¿no? Pero no sucede. Entonces, eso es lo que está estudiando la genética conductual. Entonces, al estudiar el comportamiento, está investigando las influencias genéticas y ambientales, es decir, cómo influye el ambiente en la genética. Eso es lo que está estudiando la genética conductual. Y para eso, para investigar cómo influye el ambiente en la genética, está utilizando diseños de investigación que le van a permitir eliminar la confusión de los genes y el medio ambiente. Entonces, son aspectos bien importantes de la